Hoy quería hablar un poco también sobre el tema de cómo eliminar el pecado de nuestras vidas. Entonces, gracias a Dios, seguimos una religión donde Allah nos ha explicado cada aspecto de cómo vivir nuestras vidas. Nos realmente ha hecho fácil para nosotros el camino hacia Él. Entonces, no hay misterios, no hay cosas desconocidas. Allah nos ha explicado exactamente el camino de cómo llegar a Él. Qué pasos hay que tomar, qué cosas hay que evitar. Y las cosas que hay que hacer son las cosas que atraen las bendiciones de Allah, y las cosas que Allah nos ha prohibido se conocen como pecados. Hay que entender que el pecado es un veneno. Tiene el mismo efecto como el veneno, que destruye las facultades espirituales de una persona, lo vuelve perezoso, desinteresado en las verdades espirituales, embota sus sensibilidades espirituales superiores y realmente apaga la luz que Allah ha puesto en cada ser humano, la luz espiritual. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en su libro Nuestras Enseñanzas, parte del libro El Arca de Noé, dijo: prestad atención, y de esta forma cumplo con mi deber de entregar este mensaje. El pecado es un veneno, no lo toméis. La desobediencia a Dios es una muerte abominable. Evitadla y rogad a Dios que os infunda fuerzas. El que en la oración no cree que Dios tenga poder sobre todas las cosas, excepto para contradecir su palabra, no es de mi comunidad. El que está sumergido en la codicia de este mundo y ni siquiera levanta la vista para considerar el otro mundo, no es de mi comunidad. Estos son venenos que si consumís os harán imposible la salvación, pues la luz no puede coexistir con la oscuridad. El que tiene naturaleza perversa y no se sincera con Dios, no podrá recibir la recompensa prometida a los puros de corazón. Benditos sean los que purifican su corazón, limpiándolo de toda impureza, y hacen un pacto de fidelidad con Dios. Ellos nunca encontrarán desamparo, ni sufrirán humillación, porque estarán con Dios y Dios estará con ellos, y siempre estarán a salvo del peligro. Solo los necios intentarán tramar contra ellos, pues estarán en el seno de Dios, que siempre les protegerá. ¿Quién tiene fe en Dios? Solo los que acabo de mencionar. Es realmente insensato el pecador que abriga maldad y odio en su interior, porque se destruirá a sí mismo. Desde que Dios creó los cielos y la tierra, jamás ha sucedido que un justo haya sido aniquilado. Al contrario, siempre les ha mostrado y les continúa mostrando señales prodigiosas de su poder. Entonces, en este pasaje del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, nos ha explicado que el pecado es un veneno que nos va a destruir desde adentro. Y la forma de evitarlo es volverse a Allah, es obedecer a Allah en todos los aspectos. Y si hacemos eso, Dios se va a manifestar en nuestra vida de forma diferente. Nos va a proteger de las preocupaciones, de los problemas que a veces enfrentan muchas personas en nuestras vidas. La antítesis o lo contrario del pecado es la fe. La fe perfecta resulta en el abandono perfecto del pecado. A veces la pregunta es que ¿por qué pecamos? Si tenemos fe en Allah, si creemos en el Islam, ¿por qué a veces mostramos esa debilidad? Entonces la fe también tiene grados, como el pecado también tiene grados. La fe perfecta realmente es cuando una persona abandona por completo el pecado. Donde se comete pecado, ya no existe fe.
Es decir, en el momento de cometer un pecado, una persona no es un creyente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicó este punto con las siguientes palabras. Dijo, cuando un adúltero comete un acto de relación sexual ilegal, entonces no es un creyente en el momento en que lo está haciendo. Y cuando un bebedor de un licor alcohólico lo bebe, entonces no es un creyente en el momento de beberlo. Y cuando un ladrón roba, entonces no es un creyente en el momento de robar. Y cuando un ladrón roba y la gente lo mira, entonces no es un creyente en el momento de hacer el robo. Entonces, cuando una persona comete estos delitos, en el momento de cometer un delito ante los ojos de Allah ya no es un creyente. ¿Y por qué? Porque ser un creyente significa tener fe. ¿Y qué significa tener fe? Fe significa obedecer a Allah, significa confiar en Allah, significa temer el castigo de Allah. Fe significa tener esperanza en la misericordia de Allah. Pero cuando una persona peca, demuestra que en ese momento, no en todos los momentos tal vez, pero en ese momento específico, sus tentaciones mundanas superaron su estado de fe. Y dio preferencia al pecado sobre la obediencia a Allah. Dio preferencia a Satanás sobre los mandatos de Allah. A veces hay ciertas personas que creen que después de pecar pueden simplemente arrepentirse. Entonces Allah ha abierto una puerta para el arrepentimiento, entonces podemos pecar de vez en cuando y luego pues pedir el perdón de Allah y no pasa nada. Sin embargo, este pensamiento no es correcto. Allah no permite eso. En primer lugar, porque esto es rebelión contra Allah. Es rebelión contra el plan de Allah y es rebelión contra el concepto del arrepentimiento. Allah ha abierto la puerta del arrepentimiento para aquellos que caen en el pecado a pesar de esforzarse al máximo para liberarse de él. Viendo su debilidad, Allah ha abierto la puerta del arrepentimiento para que no sean destruidos debido a sus pecados. Pero una persona que cae a sabiendas en el pecado para satisfacer sus deseos mundanos, engaña a su propia alma y también es culpable de intentar engañar a Allah y engañar el sistema que Allah ha establecido para el progreso espiritual del ser humano. Pero como sabemos, no es posible engañar a Allah. Allah es el soberano, Allah es el que ve todo. Entonces, en un caso así, tampoco hay garantía de que Allah permita que el verdadero remordimiento, que es un requisito para el arrepentimiento verdadero, entre en el corazón de esa persona después de haber cometido pecados así. Allah, en 2 versículos del Sagrado Corán, en capítulo 4, explica este punto, donde dice, en verdad, Allah solo se compromete a aceptar el arrepentimiento de los que hacen el mal por ignorancia y se arrepientan pronto. Hacia esto se vuelve Allah con misericordia, pues Allah es omnisciente, sabio. Es decir, que el momento del pecado una persona está en un estado de ignorancia, pero una persona que sabiendo lo que está haciendo, en rebelión contra Allah, pues Allah no da una garantía a esa persona. Luego Allah dice, pero no se aceptará el arrepentimiento de los que persisten haciendo el mal. Es decir, persisten haciendo el mal a sabiendas, hasta que la muerte se presenta ante uno de ellos y dice, ahora me arrepiento. Ni de los que mueren en la incredulidad. Para ellos hemos preparado un doloroso castigo. Entonces aquí Allah nos explica
que el verdadero arrepentimiento es cuando una persona comete pecados en un estado de ignorancia. Es decir, está tratando de evitar los pecados, pero a veces olvida. Pero una persona que comete pecados sabiendo lo que está haciendo y ni está haciendo un esfuerzo por evitar los pecados, Allah dice que no aceptará el arrepentimiento de esa persona. Hay varias formas del pecado, hay que ser conscientes de ellos. Hay pecados de comisión y pecados de omisión. ¿Qué significa eso? Hay actos que son pecaminosos si los hacemos, por ejemplo, como acabamos de escuchar, como el robo, como el adulterio. Estos son actos de comisión. Una persona cometió un pecado, hizo una acción pecaminosa, activa. Y ciertas cosas que nos hacen pecadores si no las hacemos, como no ofrecer el salat, como no dar zakat, como no hacer el peregrinaje una vez en la vida si la persona tuvo la oportunidad de hacerlo. No ayudar al prójimo, por ejemplo. Todos estos son pecados de omisión, que Allah dijo que deberíamos de hacer algo y no lo hicimos. Entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo evitamos cometer los pecados? Entonces la primera respuesta es, hay que hacer el esfuerzo correcto. Hay que tomarlo como una responsabilidad y activamente tratar de quitarnos de los pecados que ya han vuelto en hábitos. O tal vez ya no son hábitos, pero de vez en cuando se presenta la oportunidad, sabemos que hemos caído en ciertos actos pecaminosos. Entonces Allah dice primero que una persona, un creyente, debe de hacer esfuerzos para poder librarse de los pecados. El Sagrado Corán dice en capítulo 53, y no hay nada para el hombre sino el fruto de sus afanes. Allah dice que si una persona quiere ver frutos, tiene que esforzarse y que su esfuerzo será pronto reconocido. Después será gratificado con la recompensa más completa. Entonces, primer punto, una persona tiene que hacer jihad, tiene que esforzarse contra sus tentaciones equivocadas. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, declaró, el hombre debe esforzarse por escapar de esta existencia mundana considerándola algo vil y debe rezar por ello. Esto se debe a que cuando una persona sigue el camino correcto y reza sinceramente por ello, finalmente Allah, el Todopoderoso, le concede la salvación. Entonces se salvan de una vida de pecado. Esto se debe a que la oración no es algo insignificante. De hecho, es una forma de muerte. Cuando una persona acepta esta muerte sobre sí misma, entonces Allah, el Todopoderoso, salva a ese individuo de una vida inmoral, que a su vez le lleva a uno a la muerte. A cambio, Allah concede a esa persona la capacidad de llevar una vida pura y virtuosa. Entonces, primeramente, como el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, nos ha explicado, si queremos liberarnos del pecado, del veneno que es el pecado, entonces hay que esforzarse en las oraciones. En cuanto a las oraciones, tenemos el salat principalmente, pero luego también durante el salat, en los sujud, cuando estamos postrados ante Allah en postración, debemos de pedirle la liberación desde los pecados. Y el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dijo que esto es la oración más importante y la oración principal que una persona debería de hacer. Dijo el Mesías prometido, ten en cuenta que la primera y principal oración es que uno rece para liberarse y purificarse del pecado. Esta oración constituye el fundamento y la esencia misma de la oración.
es la raíz de todas las oraciones, porque si esta oración es aceptada, entonces uno se vuelve puro de toda clase de impurezas y suciedades, y será considerado un individuo santo a los ojos de Dios Todopoderoso. La oración para liberarse del pecado requiere mucho esfuerzo y lucha. Le permite a uno llegar a ser justo y virtuoso a los ojos de Dios Todopoderoso. Los velos iniciales sobre el corazón tienen que ser removidos. Una vez que han sido removidos, entonces todos los otros velos sobre el corazón no requerirán tanto esfuerzo y trabajo para ser removidos, porque a través de la gracia de Dios Todopoderoso, miles de debilidades serán removidas. Cuando uno desarrolla la pureza interior y forma un verdadero vínculo con Allah el Todopoderoso, entonces Dios Todopoderoso se convierte en su guardián y protector. En tal caso, incluso antes de que uno presente sus necesidades ante Allah el Todopoderoso, Él mismo las satisface, incluso si se trata de una necesidad mundana. Este es un asunto muy intrincado, muy sutil, que solo se revela a un individuo que alcanza este estado. Antes de esto, es muy difícil para uno entender esto. Sin embargo, esto requiere que uno se esfuerce de una manera extraordinaria, porque la oración requiere que uno se esfuerce. Aquel que es descuidado en el asunto de la oración y permanece distante de ella, entonces Allah el Todopoderoso tampoco muestra ninguna preocupación por tal persona. Dios Todopoderoso puede conceder lo que quiera y cuando quiera. No corresponde a un buscador quejarse por no obtener algo inmediatamente y comenzar a pensar mal. De hecho, debe continuar rezando con firmeza y paciencia. Entonces, hay que rezar y hay que ser pacientes, constantes en la oración. Esto es la oración principal. Puede ser que una persona haga esta oración por días, semanas, años. Pero si Allah acepte esta oración un día, pues entonces ya logramos el propósito de nuestra vida. Entonces nunca debemos de ser descuidadosos con esta oración de que Allah nos libere del pecado. Otro aspecto a tener en cuenta es que debemos esforzarnos por evitar todas aquellas acciones preliminares que incitan y atraen a una persona hacia un acto pecaminoso, ejerciendo presión contra su fuerza de voluntad y su fe, hasta que el dique que ha construido con sus buenas intenciones, su fe, su paciencia y su fuerza de voluntad, se rompe ante la avalancha de los deseos mundanos y la promesa de gratificaciones inmediatas. El Sagrado Corán explica este asunto en las siguientes palabras en capítulo 6. Y no te acerques a las malas acciones, ni abiertas ni secretas. Entonces, ¿qué significa? Significa que debes guardarte de todas aquellas ocasiones que puedan llevarte a caer en la tentación de pecar. Entonces no vayas a un bar, porque es muy posible que haya una persona tenga o que haya tentación de beber una bebida alcohólica, tal vez no la primera vez, tal vez la segunda vez o la tercera vez. Ya se está acercando al pecado al ir a un lugar así. No veas programas ni películas que promueven la inmoralidad. Pues es lo mismo, hay que guardar los ojos de observar las cosas que promueven o la inmoralidad. Hay que recordar que Satanás lleva a las personas a cometer pecados a través de pequeños pasos. Esto es su estrategia. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, explicando este punto, dijo, ha de tenerse en cuenta que puesto que la condición natural del hombre, fuente de sus pasiones,
es tal que no puede dominarla sin una transformación total. Es natural que se exciten sus pasiones peligrosamente cuando se ofrezca la ocasión para cometer este vicio. Por lo tanto, Dios exaltado no nos autoriza, por ejemplo, a mirar libremente a las mujeres, ni a contemplar su belleza, ni observar sus movimientos al bailar, etc. Si lo hacemos con miradas puras, a veces como las personas dicen, ¿no?, que tienen una mente pura, entonces pueden ver estas cosas. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, dice que ni si la persona dice que lo está haciendo con una mirada pura, tampoco con esa declaración tiene permiso de hacerlo. Luego dice, tampoco nos enseña a escuchar sus cantos, ni relatos de su belleza, con tal de hacerlo con oídos puros. Nos enseña a abstenernos de mirar, por puras que sean nuestras intenciones, y nos prohíbe escuchar sus voces dulces y los relatos de su hermosura, aunque sea con corazón puro. Nos enseña a despreciar estas cosas, igual que despreciamos la caroña, para que no tropecemos. Porque es cierto que tarde o temprano la mirada libre provocaría nuestra caída. Como Dios exaltado desea que nuestros ojos, corazones y todo nuestro cuerpo se queden siempre puros, nos ha dado esta excelente enseñanza. No hay duda de que las miradas libres nos llevan al peligro. Si ofrecemos pan tierno a un perro hambriento, sería un vano deseo esperar que el perro no le hiciera caso. Dios exaltado, pues, deseaba que no se presentara ninguna ocasión para el ejercicio secreto de las facultades humanas y que el hombre nunca se viera enfrentado a nada que pudiera excitar en él tendencias peligrosas. Entonces también el Islam, siendo una religión completa, nos ha enseñado que la prevención es parte del camino del Islam. No solo es evitar cometer el pecado en el último momento cuando las tentaciones ya han llegado al nivel máximo dentro del corazón, sino que reconocer que hay pasos que nos llevan a este estado peligroso. Y el Islam dice que hay que evitar el primer paso en estos caminos para estar a salvos. Entonces, que Allah nos ayude siempre a combatir los ataques de Satanás y a evitar siempre los pecados.